Espíritu Santo, y que cualquier persona que de pronto viniera con algún tipo de dificultad, en esta mañana Dios tuviera una respuesta para ella. Amén. Amén. Así es que si tú vienes hoy con alguna situación difícil o algo, permite que Dios actúe en medio de esa situación. Dale esa libertad al Espíritu Santo para que salgas de este lugar con una respuesta que viniste a buscar de parte de Dios. Amén. 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 ¿Qué tal si oramos y ponemos este servicio en las manos del Señor? Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios, por este privilegio tan lindo, Señor, que tenemos de poder dedicar nuestras vidas a ti, Señor, con todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, Señor, rendido a ti en esta mañana. Padre, queremos en este lugar la presencia poderosa del Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que hagamos en este lugar, Padre. Este lugar, Señor, que se ha convertido en templo de tu presencia. En templo, Señor, donde podemos reunirnos contigo, donde podemos, Señor, hablar contigo, Señor, donde podemos levantar nuestras manos para decirte cuán rendida está nuestra vida, Señor, delante de ti. Oh Dios de la gloria, en esta mañana, Señor, queremos una respuesta tuya a nuestra necesidad. Queremos una respuesta tuya, Señor, a cada persona que llega, Señor. Si hay alguien en esta mañana, Señor, que llega con alguna dificultad, alguna circunstancia adversa, Padre, con ese anhelo, Señor, en su corazón de recibir una respuesta tuya, Padre, permite, Señor, que pueda hallarla en la alabanza, que pueda hallarla en la palabra, que pueda hallarla, Señor, en la predicación. Que esa respuesta, Señor, que venimos buscando para nuestra vida, tú la tengas, Señor, en algún contenido, en algún espacio, Señor, de esta mañana, Señor, en algún espacio de este servicio, Señor, que te damos a ti, Señor, en libertad y en adoración. Bendecimos, Señor, el grupo de alabanza, bendecimos cada canción, bendecimos cada instrumento, Padre. Bendecimos, Señor, las voces, oh Dios de la gloria, que dirigen la alabanza, Padre. Oh Dios, las bendecimos en el nombre de Cristo. Que sean voces, Señor, santas y dedicadas a ti. Instrumentos santos y dedicados a ti, oh Dios de la gloria. Bendecimos este lugar, Padre. En este momento la presencia tuya cae en este lugar, oh Dios de la gloria, inundando cada rincón, Señor, de este lugar, para que se convierta en un lugar de adoración, en un altar donde se levanta, Señor, el fuego, Señor, de la alabanza, el fuego de la predicación, el fuego, Señor, de la adoración, y llega, Señor, hasta el trono de la gracia, Padre. Señor, inundando, Señor, con ese óleo, con ese olor fragante, con ese ungüento grato, Señor, para que tú te alegres con nuestros corazones. Oh Padre eterno, en esta mañana, Señor, nos rendimos a ti, Señor. Oh Dios de la gloria, en esta mañana, Señor, nos inclinamos ante tu presencia, Señor, y queremos decirte con todo nuestro corazón: recibe la alabanza, recibe la exaltación, recibe la adoración, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Bendito y venimos delante de ti, Padre, hoy como pueblo tuyo, Señor, a honrarte y glorificarte, a gozarnos y deleitarnos delante de ti, Señor. Queremos, Señor, levantar, Señor, ese altar de alabanza en esta mañana. Y allí donde estás, dile: Señor, quiero levantar un altar de adoración a ti. Quiero, Señor, rendir mi vida a ti. Como olor fragante, presento todo mi ser. Y allí donde estás, si quieres levantar tus manos y presentarlas delante de Él y decirle: aquí estoy delante de ti, Señor, con todo mi ser. Presento
presento mis manos, Señor, ante ti, para que tú, Señor, seas purificándola, Señor. Seas limpiando todo mi ser, Padre Celestial, porque quiero entrar en tu presencia, Señor, rendido y limpio delante de ti. Porque como dice tu palabra, ¿quién entrará a tu lugar santísimo? Solo el limpio de manos y el puro de corazón, Señor. Por eso hoy pedimos que con tu sangre preciosa purifiques todo nuestro ser. Haznos aceptos delante de ti, Señor, porque queremos honrarte con toda nuestra vida, con todo lo que somos, Señor. Y dice el Salmo 47, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades y la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantado, y toda nueva nación, cantad a nuestro Rey. Cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra y Él es muy exaltado. Y que a tal, si allí donde estás le das ese fuerte aplauso de bienvenida a la presencia del Señor. Vamos a gozarnos, vamos a deleitarnos, vamos a cantar con inteligencia, vamos a levantar al Dios Altísimo en esta mañana, porque Él es Rey grande, Rey soberano, Rey incomparable. Vamos a adorarle y a deleitarnos en Él en esta mañana. Y vamos con las palmas. Vamos a cantar la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
Exaltamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Y nos deleitamos en ti, Padre Celestial. Porque nuestra vida está segura, Señor, en tus manos. Porque podemos descansar, Señor, en tu presencia. Podemos venir delante de ti, Señor, con un corazón agradecido. Con un corazón, Señor, rendido ante ti. Amén. Sabiendo, Señor, que tú tomas, Señor, nuestra necesidad. Y hoy descansamos en ti, Padre Celestial. Y queremos, Señor, declarar lo que dice el Salmo 18. Tú eres nuestra roca, eres nuestro castillo, mi libertador. Dios, fortaleza mía, en ti confiaré. Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Te invocaré a ti, Señor, quien eres digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de muerte me rodearon, me tendieron lazos la muerte. Pero en medio de esa angustia, Señor, invoqué tu nombre, clamé a mi Dios, y tú oíste mi voz desde tu templo, y mi clamor llegó delante de tus oídos, Señor. Y esa palabra, Dios, la apropiamos para nuestra vida en esta mañana, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor. Tú que eres nuestra fortaleza, tú que eres nuestro castillo, nuestro refugio, Señor, en medio de todas las circunstancias, Señor, a veces difíciles que tenemos que vivir. En ti podemos, Señor, confiar. En ti podemos descansar, Señor. Y hoy colocamos toda nuestra necesidad delante de ti. Y allí donde estás, coloca tu necesidad delante de Él. Coloca toda tu vida y dile: Señor, quiero descansar hoy en ti. Quiero declarar que tú eres mi fortaleza, eres mi roca, mi castillo, mi libertador, Señor. Tú eres mi refugio y con cánticos de liberación rodeas mi vida, Señor. En ti puedo descansar porque tú tienes todo bajo control, Señor. Aunque se levanten, Señor, tormentas a mi alrededor, aunque, Señor, tengamos que vivir tiempos difíciles, tú siempre estás a mi lado. Por eso puedo confiar en ti, porque solo tú me das tu paz, Señor. Enséñanos a esperar en ti, a nunca desmayar, Señor. Que mis ojos estén puestos solo en ti, Señor. Y que nunca te dejemos, Padre Celestial. Que yo pueda siempre oír tu voz. Que tus fuerzas, Señor, sean impregnadas en mi vida, porque en tus manos sé que seguro estoy. En mí ya no puede haber más temor, porque tú tienes todo bajo control en mi vida. Mi situación, mi necesidad, mi angustia, mi preocupación, Señor, tú la tienes bajo control, Padre Celestial. Y tu palabra dice que todas las cosas a los que te aman, Señor, nos ayudan para bien. Amén. Tú estás formando nuestro carácter. Estás, Señor, formando nuestra fe y nuestra confianza. Enséñanos, Señor, a esperar en ti. Y por eso en esta mañana queremos declarar, Señor, que tú tienes todo bajo control. Amén. Y dile al Señor: tú tienes toda mi vida bajo tu control, Señor. No tengo temor de lo que pueda venir. En ti confiaré, Señor. Amén. Amén. Y vamos con las palmas así. Siempre a mi lado
tienes todo bajo control. Por eso descanso en tus manos. Y vamos a decirle: necesito en ti esperar, así nunca voy a desmayar. Mis ojos sobre ti están, no te dejaré jamás. Y siempre al oír tu voz, yo siento tus fuerzas en mí. En tus manos, Señor, sé que seguro estoy, que en ti ya no hay temor, todo está bajo control. En tus manos, Señor, sé que seguro estoy, que en ti ya no hay temor, todo está bajo control. Oh, 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 nuestra vida se asegura en ti, Señor. Por eso confiamos y no desfallaremos, Señor. Y confiaré, nunca me detendré, en ti esperaré, tú tienes el control. Oh, 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 alza las palmas, dile Señor, mi confianza está puesta en ti. Enséñame a esperar, tú tienes todo bajo control, Señor. Por eso me gozaré, por eso me deleito en ti hoy, Señor. Porque tú eres mi castillo. ¿Y qué tal si le das ese fuerte aplauso en declaración de confianza de que tu vida está segura en Él? Y hoy a ti te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra, Padre Celestial. Y nos apropiamos de esta palabra, Señor, que acabamos de cantar. Como lo decía el Salmo, cantad con inteligencia, Señor. Y nos apropiamos de esas palabras, diciéndote, Señor, solo en ti esperaré, solo en ti descansaré, porque tú eres mi castillo y mi fortaleza. ¿Y a quién más iré, Señor? ¿A quién tengo yo en los cielos, Señor? A solo tu presencia, Señor, me trae seguridad. Aunque mis fuerzas decaigan, Señor, en tu presencia me fortalezco. Y hoy nos fortalecemos, Señor, en ti. Por eso nos deleitamos, levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz en adoración a ti, en alabanza a ti, Señor. Hoy cantamos a tu nombre, a ti, Dios altísimo, a ti, Dios grande y poderoso, al único que en el cual, Señor, podemos ir, podemos invocar, y tu oído siempre está atento a nuestra voz, a nuestro clamor. Y hoy rendimos nuestra vida a ti. Hoy rendimos todo nuestro ser delante de ti. Todo lo que somos, Señor. Nuestra vida, nuestros pensamientos, todo te lo entregamos a ti, Señor.
porque somos guiados por tu Espíritu, Dios, porque somos tus hijos. Nos has recibido. No hemos recibido más el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos hemos recibido el espíritu de adopción por el cual hoy podemos clamar, papito, papito Dios. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nosotros que somos tus hijos. Y si somos tus hijos, también somos herederos tuyos y coherederos con tu Hijo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que hemos de disfrutar. Y así lo creemos, Señor, aunque estemos pasando en este momento aflicciones, Señor, tiempos difíciles, no es comparable con lo que tú nos tienes preparado, esa vida eterna. Por eso, Señor, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él escudriña nuestros corazones, sabe cuál es la intención de nuestro espíritu. Y porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo creemos, Señor. Por eso es tan importante, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él intercede por nosotros. Él en este momento está escuchando el gemido de nuestro corazón, nuestra necesidad, y está levantando su voz ante ti, Señor, intercediendo por nosotros. Y queremos que esa presencia de tu Espíritu Santo viva en nosotros, Señor. Que ese fuego arda de continuo en nosotros, para que Él pueda guiarnos. Para que Él pueda, Señor, hablarnos, revelarnos, Señor, esa verdad tuya, esa voluntad tuya, Señor. Por eso anhelamos la presencia de tu Espíritu en nuestra vida. Y allí donde estás, si sientes levantar tus manos delante de Él y decirle, Señor, anhelo esa presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Quiero conocerte cada día más, Espíritu de Dios. Quiero que te muevas con libertad en mi vida. Que esa llama de tu fuego arda de continuo, que nunca se extinga, nunca se apague, Dios. Esa pasión por tu presencia. Y que yo cada día pueda enamorarme más de ti, Señor. Que te necesitamos, Dios, en nuestro corazón, en nuestra vida. Cada corazón, Espíritu de Dios.
te necesita. Necesita de tu presencia, Dios. Lo que recibimos ayer ya pasó, Señor. Hoy queremos más de ti. Conocerte más, Dios. Conocerte más es nuestro anhelo. Queremos amarte cada día más, Señor. Saber esos secretos que tienes escondidos para cada uno de nosotros. Ven, Señor. Dile al Señor, ven a mi vida ahora. Ven a mi vida ahora. Te necesito. Mi vida te anhela, Señor. Escucha el clamor de tu pueblo. Escucha el clamor de tus hijos que hoy han llegado hasta aquí porque anhelan, Dios. Están con sus manos levantadas porque desean recibir de esa presencia tuya. Quiero más de ti. Así es, Dios. Aquí estamos con nuestras manos levantadas, Dios. Derrama de tu presencia ahora. Derrama de tu fuego sobre cada vida. Quebranta, Señor, nuestra vida. Quebranta toda dureza de corazón y haz nuestro corazón nuevo. Consume con tu fuego, Señor, todo aquello que no te agrada. Consúmelo y sácalo. Purifica nuestro corazón, purifica nuestras manos. Aquí estamos, Dios, delante de ti. Aquí estamos, Dios, tus hijos levantan todo su corazón delante de ti, diciéndote, te necesitamos, Dios, te necesitamos en nuestra vida. Ven con tu fuego. Ahora, Señor, trae libertad ahora, Señor. Con el fuego de tu presencia, rompe toda cadena de opresión en los corazones. Que traigas esa libertad, que traigas paz, que traigas restauración, Señor, a aquel que lo necesita. Que lleves a esa verdad que necesitamos, Señor, tuya. Te necesitamos. Te necesitamos, Dios, en todo nuestro ser, en toda nuestra vida. Y vamos a terminar este tiempo rindiendo nuestra vida delante de Él y diciéndole, Dios, aquí estamos delante de ti. Presencia nos rendimos, Señor. De rodillas estaré delante de tu gloria. De rodillas estaré delante de tu gloria. Dile al Señor, soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven al venir. Ven y arde nuestras vidas, Señor. Somos tu templo, tu casa, donde tú habitas, Señor. De rodillas estaré
Aquí está nuestra vida totalmente tuya, Señor. Todo lo que somos te lo entregamos a ti hoy. Y que esa presencia de tu Espíritu Santo sea viva y real en cada uno de nosotros. Que donde vayamos, Señor, podamos mostrar que tú eres un Dios grande y poderoso, fiel e incomparable. Que las personas puedan ver en nosotros la luz tuya. Puedan ver, Señor, que tu fuego arda. Que tu fuego arde en el interior de nosotros y que en nosotros hay pasión, hay amor, hay entrega por ti. Porque tú te entregaste sin reservas. Diste lo más amado que tenías, que era tu Hijo, por amor a nosotros, Señor. Por eso te decimos, Dios, manda el fuego de tu Espíritu Santo y que sea viva y real en nosotros. Que podamos mostrar que no hay otro como tú, que eres poderoso, incomparable. ¿Y qué tal si le das ese fuerte aplauso en adoración a Él en esta mañana? Que podamos terminar este tiempo levantando esa ofrenda de aplausos para Él. Él es el único que la merece, el digno de gloria, digno de honra eres tú, Señor. No hay otro como tú, Padre Celestial. Hoy tus hijos te adoran y te exaltan y te dicen que son tuyos para siempre, Señor. Muchas gracias, Dios, por este tiempo tan especial. Pudimos sentir tu presencia, Señor, tocando todo nuestro ser. Continúa con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga a todos, hermanos. ¿Qué tal si saluda a la persona que está a su lado? Salude a la persona que está a su lado, bendígala con una sonrisa bien especial. Muy bien. ¿Qué tal si abrimos el libro de Habacuc mientras los niños salen a su escuela dominical? Libro de Habacuc. El libro de Habacuc es bien interesante. No sé cuántos lo habrán leído, pero tiene una historia que es muy parecida de pronto a situaciones que vivimos en nuestra época. Y es bien interesante también en el sentido que comienza con una queja del profeta y termina con unas palabras de esperanza también del profeta. La primera parte la encontramos ahí en el capítulo 1, sobre el cual me voy a referir un poco más adelante, pero del versículo 2 al 4 dice estas palabras. Voy a leerlo en dos versiones, en la versión Dios habla hoy, en la versión normal Reina Valera y en la versión Nueva Traducción Viviente. Versículos 2 al 4. Dice así: ¿hasta cuándo? Usted va a notar ahí una serie de preguntas. Las preguntas están orientadas del profeta hacia Dios por una situación grave, unas circunstancias adversas que está viviendo el pueblo.
y él, por supuesto, como parte del pueblo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Aquí tiene un título que dice La primera queja de Habacuc, y realmente cuando usted ve el contenido de estos 3 versículos, lo que Habacuc está levantando delante de Dios es una queja por las situaciones que están pasando en medio del pueblo y que él está viviendo en carne propia. Entonces aquí en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, ¿qué es lo que el profeta ve? Destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Me gusta mucho esta versión porque utiliza un lenguaje muy actual y obviamente nos ubica en la situación bien clara de lo que estaba sucediendo. Y cuando usted nota, por ejemplo, la queja del profeta, tal vez podríamos nosotros continuamente estar elevando esa queja delante de Dios, ¿cierto? Porque es nuestro pan de cada día. Hoy quiero tocar un tema basado en esto y en otros aspectos de la Escritura, que lo he titulado Por encima de las circunstancias. Por encima de las circunstancias. Y tal vez quiero tomar las palabras del gran filósofo español y literato Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dijo en un libro titulado El Quijotesco, algo así: soy yo y mi circunstancia. Y de acuerdo a como yo resuelva mi circunstancia, entonces voy a obtener un resultado. ¿Qué está tratando de decir Ortega y Gasset aquí? Está tratando de decir que las circunstancias determinan la vida del ser humano. Es decir, que si usted está pasando por unas circunstancias buenas, económicamente, familiarmente, entonces usted está bien, feliz, alegre. Pero si usted por alguna situación está pasando una circunstancia adversa, difícil, crítica, de pronto su economía no funciona bien, de pronto tiene unos problemas familiares que no haya cómo arreglarlos, entonces esa circunstancia determina
que usted frente a ellas esté mal. Su vida está en angustia, su vida puede estar en dolor. Entonces lo que él está tratando de decir, que las circunstancias determinan la condición de la persona. Soy yo y mi circunstancia, lo dice Ortega y Gasset. Ahí se la dejo para que usted reflexione si ese pensamiento o esa reflexión es correcta. Claro, indudablemente, frente al humanismo, por ejemplo, o frente a la nueva era, o frente a algunas de estas corrientes filosóficas y humanistas que están dominando el mundo actual, Ortega y Gasset podría tener razón. Pero frente a la palabra y frente a lo que Dios dice en su palabra, nosotros vamos a ver que no tiene ninguna razón. Porque el hombre no tiene que estar sujeto a sus circunstancias. Inclusive nosotros vemos que hay personas que podemos decir, como muy entre comillas, lo tienen todo, gozan de grandes privilegios, pero no son tan felices. Lo cual también como que contradice lo que este filósofo está diciendo, porque se supone que debía ser lo contrario. Y de pronto este tipo de reflexiones hacen que muchas personas, y aún de pronto nosotros, espero que no, tomemos actitudes en la vida, no sé qué tan correctas o qué tan incorrectas sean. Pero por ejemplo, hay personas que se la pasan quejándose de todo, ¿sí o no? Se quejan de todo. Desde que se levantan están quejándose. Desde que se levantan están murmurando, se quejan con el despertador, porque timbró temprano, ¿cierto? Se quejan porque el agua está muy fría. Se quejan porque está haciendo mucho calor. Se quejan porque no alcanza el dinero para nada. Se quejan porque nadie los comprende. Es que nadie me comprende. Se quejan porque nadie les reconoce su esfuerzo. Se quejan porque los precios de la canasta familiar están muy altos. Se quejan del gobierno porque no tiene respuesta a las necesidades del pueblo. Se quejan por todo. Hay personas así. En este mundo hay personas que viven así, quejándose por todo. Se quejan si tienen, se quejan si no tienen. Se quejan si el país está bien, se quejan si el país está mal. Y entonces eso lo lleva a considerar situaciones. Si yo tuviera otra vida diferente a la que tengo, no me quejaría tanto. Si yo tuviera dinero, seguro que no me quejaría tanto. O si hubiese tenido el privilegio de nacer en otro país, a lo mejor mi vida sería diferente. Eso sucede en este momento en el mundo, a raíz precisamente de muchas de las circunstancias que estamos viviendo. Permítame contar la historia de un pastor que la narra, y me pareció interesante traerla, esta historia, a colación al tema que estoy tratando. Él dice que estaba muy tranquilo en su oficina pastoral, pero de pronto esa tranquilidad se vio rota por una llamada telefónica que entró. Una de sus diaconisas de la congregación, a quien por su ternura y avanzada edad se le consideraba como muy frágil, o al menos él la consideraba como muy frágil, llamaba: pastor, murió mi hijo hace 20 minutos. 7 palabras que resumían el drama que experimentaba esta piadosa mujer. Ella llevaba varias semanas
en el hospital cuidando a su hijo, que estaba bastante delicado de salud. De vez en cuando sacaba el tiempo para asistir al servicio religioso de los domingos o algún servicio entre semana. Cuando llegaba a la iglesia se arrodillaba en un rinconcito en un extremo del templo y comenzaba a clamar a Dios con vehemencia. Unas ocasiones clamaba con desespero, en otras ocasiones clamaba con desasosiego y algunas otras veces lo clamaba a Dios con aparente serenidad. ¿Qué le decía a ella a Dios? Señor, tú puedes sanar a mi hijo. Tú puedes, Señor, sanar a mi hijo. Ella repetía esta oración una y otra vez, cada vez que podía, y oraciones afines, obviamente, al problema que ella estaba pasando. Tu palabra dice, Señor, que tú eres mi sanador. Y acudía tal vez a todos los textos bíblicos y oraciones que podía hacer delante de Dios. Como pastor, cuenta este hombre, no sabía qué decir a esta mujer. Por algunos instantes el pastor guardó silencio, pensando qué palabras son las más apropiadas para esta mujer en un momento como este. Este pastor estaba en una verdadera encrucijada. Imagino que de pronto usted también le ha pasado cuando se trata por lo menos de extender una voz de aliento a quien ha perdido un ser querido. ¿Cierto? A veces nos sucede. Alguien pierde un ser querido y uno que de pronto es sorprendido y no encuentra como qué decir. ¿Cierto? Así estaba la condición del pastor. Hermana, yo no podía avanzar. De pronto desde el teléfono se escucha la voz de la hermana que dice, no se preocupe, pastor, estoy tranquila. Dios me ha dado paz. Llamaba solamente para informarle que ya todo está dispuesto. El sepelio será mañana. Esté tranquilo, pastor. Yo estoy tranquila y consolada. Y colgó el teléfono. Apenas natural que haya colgado rápido. Andaba apurada en sus vueltas del sepelio de su hijo. Este pastor cuenta que él quedó meditando y no sabía qué decir, tampoco qué hacer. Minutos después del impacto reflexionó en la tranquilidad que embargaba a esta querida anciana de su congregación. Su corazón estaba dolido por la pérdida del hijo mayor, pero escúcheme, en medio de las circunstancias, ojo, en medio de unas circunstancias como esas, tan dolorosas, esta hermana guardaba calma, paz y consuelo. ¿Por qué? Porque solo Jesús puede dar la calma, la paz y el consuelo en momentos como ese. Un día después del funeral apareció la hermana en la iglesia. Pastor, espero que sigamos avanzando en la preparación de la vigilia de oración que tenemos pendiente, le dijo el pastor y sonreía. Sonreía con paz en su corazón. ¿Sabe qué? Me encantó ese testimonio. Creo que viene muy al lugar para que nosotros comencemos a entender en esta mañana, escúcheme, que no podemos tomar las palabras de un filósofo como Ortega y Gasset, que trata de decir
que nosotros somos según nuestras circunstancias o que las circunstancias determinan lo que yo debo ser. Esto es un ejemplo claro de lo que Dios es capaz de hacer en una vida que está viviendo un momento de angustia, que está viviendo un momento de dolor, que las circunstancias son las más adversas que puede estar viviendo. Y posiblemente, déjeme decirle, usted ha llegado aquí con alguna angustia, porque está viviendo una situación de familia o porque está viviendo una situación económica difícil, o porque hay algo que sucedió esta semana que usted no esperaba, o de pronto usted está viviendo el martirio de una enfermedad de hace días. O sea, no importa, déjeme decirle estas palabras de esperanza. No importa la situación de angustia con que usted haya llegado. Su paz, su calma, su tranquilidad y su consuelo está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. No olvide eso. Nunca olvide eso. Y aprendamos a que en medio de esas situaciones solo encontramos una respuesta: Cristo Jesús. El mundo la busca en otro lado o de otras formas. Y entonces hay muchos que buscan la respuesta a su situación en el alcoholismo. Tratan de mitigar su dolor o situaciones de angustia en el alcohol, en las drogas, en cosas temporales que de pronto traten de mitigar la angustia o el dolor que se está viviendo. Pero, como lo acabo de decir, simplemente son cosas pasajeras que no le van a traer a la persona calma, ni paz, ni tranquilidad, porque solo Jesús la puede dar. Quiero tocar tres cositas en esta mañana. Lo primero, ojo, la adversidad es inevitable. Dígale a la persona que está a su lado, la adversidad es inevitable. ¿Creen ustedes? Sí. Ayer estábamos con mi esposa en el Gran Hotel, que nos invitaron a una conferencia sobre la familia. Y el predicador o la persona que estaba enseñando el tema decía que inicialmente Dios todo lo creó eterno. Eterno. Su creación, la creación de Dios fue eterna. Inclusive el hombre fue creado para que no muriera. Inmortal. Y el hombre vivía feliz. El hombre vivía contento. Hay algo que nosotros debemos entender, porque a veces no comprendemos muy bien Génesis. Y ojo, hay que tener mucho cuidado para entender Génesis. ¿Cómo podemos entender aspectos del Génesis? Siempre pensando que hay dos tipos de tiempo. El kairos, que es el tiempo de ¿qué? De Dios. Ojo, el kairos, que es el tiempo de Dios, y el cronos, que es el tiempo del hombre. ¿Sí? Cuando Dios hizo su creación, Él estaba en el tiempo, en su tiempo, en el kairos. La creación fue hecha en el tiempo de Dios, en el kairos, no en el cronos. Lo que significa que todo fue hecho en el pensamiento eterno de Dios, en la concepción de tiempo eterno de Dios. Para Dios no existe ni pasado, ni existe ni futuro, existe el tiempo kairos de Dios.
Por eso inicialmente nuestros predicadores y apóstoles de la iglesia primitiva, ellos se equivocaron en el concepto que tenían de la venida del Señor Jesucristo. Porque algo que ellos inicialmente creyeron era que Jesús ascendía a los cielos, pero que inclusive iba a venir muy pronto, casi en vida de ellos. Pablo fue uno que se quedó esperando a Jesús. Es decir, él siempre tuvo la esperanza que Jesús iba a volver por segunda vez estando él en vida. ¿Por qué? Porque a él ya lo movía el tiempo Cronos. Pero cuando nosotros hablamos de la venida del Señor Jesucristo, eso está en medio del ¿qué? Eso está en medio del Kairos, en medio del tiempo de la eternidad de Dios, donde el mismo Pedro dice que un día es como 1000 años y 1000 años para Dios pueden ser como un día. Entonces hay cosas en la Biblia que hay que entenderla desde ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, el hombre fue creado en el Kairos de Dios. En medio del Kairos de Dios. Eso quiere decir que inicialmente el hombre iba a ser una persona que no iba a conocer la muerte. Iba a disfrutar de la vida. Y la vida para el hombre, según la tenía proyectada Dios, era una vida que el hombre iba a vivir feliz. Iba a gozar. Es más, la creación que Dios hace, la hace hermosa para que el hombre la administre, para que el hombre sea el mayordomo de esa creación y disfrute de todo lo creado. Ese era el pensamiento inicial de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa entre la creación del hombre y el pecado del hombre? ¿Cuánto tiempo pasa? No se sabe. Porque el hombre en ese momento está en el tiempo de Dios, en el tiempo del Kairos. Pudieron haber pasado, escúcheme, entre la creación del hombre y el pecado del hombre, pudieron haber pasado miles y miles o millones de años. No lo sabemos. Porque el hombre está viviendo en el Kairos de Dios. Su creación inicial está viviendo en el Kairos de Dios. Y en ese tiempo no hay ningún tipo de adversidad, no hay ningún tipo de sufrimiento, independientemente de lo que haya sido ese tiempo. 100 años, 500 años, 1000 años, millones de años. Ese tiempo es un tiempo donde no hay adversidad, donde no hay sufrimiento, porque Dios creó al hombre en esa concepción. Cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios, inmediatamente hay una ruptura del Kairos. Y el hombre comienza a manejar el Cronos. ¿Y qué es lo primero que Dios le dice al hombre? Para que vean ustedes que ya entran a manejar el Cronos. Lo primero que Dios le dice: de cierto morirás. De cierto morirás. La muerte está dentro del Cronos del hombre. Entonces el hombre comienza a vivir en el tiempo que él mismo se buscó, el Cronos. Y ya las cosas cambian. Espinas y cardos encontrarás. Mire que es después que Dios le dice, ¿cierto? Cuando lo expulsa le dice: espina y cardos encontrarás. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo al hombre? A partir de este momento, por la consecuencia, como consecuencia de lo que cometiste, van a haber adversidades. Van a haber circunstancias difíciles. Vas a vivir dolor, vas a vivir angustia. Eso es lo que Dios le está diciendo.
Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que la adversidad para nosotros es inevitable. Toda persona en este mundo tiene adversidades, tiene dificultades. Y es curioso porque a veces, con más frecuencia de lo que debiéramos, olvidamos que las circunstancias adversas son inevitables. O sea, obviamente el hombre no quiere reconocer que las circunstancias adversas son inevitables. ¿Por qué? Porque no las quiere vivir. ¿Quién quiere vivir una circunstancia adversa? Nadie. Nadie la quiere vivir. Entonces parece que como que tratamos de pasar eso por alto. Entonces cuando viene la circunstancia adversa, no la aceptamos o no la queremos aceptar. Y cuando ya estamos bien metidos en ella, entonces sentimos dolor, sentimos angustia, sentimos situaciones que no podemos controlar. No podemos evitarlas. Y generalmente esas situaciones hacen mella, hacen daño muchas veces en la vida de la persona. Y aquí entro a hablar un poco de Habacuc. Habacuc, ¿quién era? Habacuc era un profeta de la antigüedad. Habacuc profetizó entre los años 612 antes de Cristo y 588 antes de Cristo. Y en ese tiempo de más o menos 24 años, Israel tiene una coyuntura social y política complicadísima. Complicadísima. Venía de un gobierno importantísimo que había ejercido el rey Josías, pero Josías muere y todo lo que él construyó en su reinado, porque dice que Josías fue uno de los reyes que tuvo temor de Dios, y de hecho su reinado fue un reinado próspero, pero todo lo que él construyó comienza a venirse abajo y hay amenazas bastante fuertes. ¿Cuál es la coyuntura política? La coyuntura política es que está comenzando a surgir un imperio poderosísimo, que es el imperio babilónico. Y el imperio babilónico está amenazando a Asiria y está amenazando a Egipto. Y por supuesto, ¿cuál es el temor del pueblo? El temor del pueblo es que obviamente ellos están en medio de esas guerras, y van a ser afectados. O sea, había una angustia en la parte política. Pero la parte social es la más grave todavía. ¿Por qué? Porque ellos están actuando como personas que no tienen freno de Dios, de ninguna manera. Están viviendo en un contexto donde no hay justicia, donde el pobre es oprimido, donde la situación es de violencia, de iniquidad, de pecado. Y Habacuc está contemplando lo que está sucediendo en el pueblo. Es decir, el pueblo está viviendo una circunstancia tremendamente adversa, complicada. Y el profeta, al ver toda esa circunstancia que se está dando socialmente, internamente, en el sentido de la violencia, del mal gobierno, de la opresión, de la iniquidad, del pecado, de todo lo que se está gestando allí, y aparte de eso la amenaza política con este nuevo imperio que está surgiendo, hacen que Habacuc tenga una crisis emocional, comienza a vivir circunstancias adversas. Y entonces, ¿él qué hace? Como profeta, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando usted tiene una situación y una circunstancia difícil? ¿Qué es lo primero que piensa usted? Espero que así sea, pues. ¿Qué es lo que usted piensa? Orar a Dios, buscar a Dios. Y entonces el profeta trata de buscar a Dios, pero él le comienza a presentar una queja. Y permítame volver a leer el pasaje aquí porque es tan diciente. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, Señor, frente a esto?
hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que miro, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Esa es la oración que hace Habacuc en medio de sus circunstancias. Pero note que las palabras son unas palabras sentidas, ¿cierto? Son palabras de dolor. ¿Por qué? Porque él siente que clama a Dios, pero como que no, ¿qué? No encuentra respuesta. ¿Hasta cuándo, Señor, te pediré ayuda? O sea, que venía orando hacía rato. Y ya lo último, pues tiene que escribir eso porque es lo que le sucede. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No le sucede a usted eso? En medio de una situación tan difícil a veces, que usted como que clama y llora y ora, algunos hasta ayunan, hasta vigilan y como que nada pasa del techo. Como que todo está cerrado, como si usted estuviera en medio de una burbuja donde no hay acceso afuera. Es decir, usted como que no encuentra a Dios. ¿Cuál era la situación que vivía el profeta? Ellos están actuando como se esperaría de quienes no tienen ningún freno de Dios. Palabras y frases como estas describen la escena: iniquidad, dificultades, saqueos, violencia, pleitos, contiendas, la ley es ineficaz, la justicia nunca prevalece, los malvados tienden cerco a los rectos, el juicio de los perversos prospera. Esa era la condición. Total que Habacuc está viviendo una situación supremamente adversa, una circunstancia tremenda. La pregunta en esta mañana: ¿le ha ocurrido a usted alguna vez una situación como esa? Donde todo se conjuga para traer malas noticias, problemas en la casa, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo, problema con los vecinos, abre la puerta y encuentra dificultades. ¿Qué sucede? Nos acostamos y ¿qué esperamos? Que todo cambie, que nunca amanezca. Quiero seguir durmiendo, porque si me despierto encuentro el cúmulo de dificultades. Mi hijo se fue de la casa, o mi hijo cayó en las drogas, o mi esposo me está siendo infiel, o mi matrimonio está a punto de separarse, o mi matrimonio se fue a pique. Es decir, son situaciones que vivimos actualmente, y por eso nos acostamos y no quisiéramos despertar. ¿Para qué pensamos si solo hallamos nuevas dificultades cuando despierta el día? Tremendo, ¿cierto? Ahora, ¿usted porque pertenece a la iglesia del Hijo de Dios está exento de esto? Ojalá. Ojalá. No está exento. Es que estamos viviendo en este mundo. Olvídese pues de aquellos que le predican a usted que aceptando al Señor Jesucristo usted va a vivir en el país de Alicia y sus maravillas. No, usted va a seguir viviendo aquí en el mundo. La gran diferencia es que frente a esto usted va a tener a Jesucristo en su corazón. Pero las adversidades son inevitables. Usted y yo las tenemos. La gran diferencia es que usted de pronto va a tener quien le ayude. El problema con los pastores es que no sabemos a quién acudir. Y a veces nos toca
solo con la esposa, pasar las angustias de las adversidades. Ahora, eso es inevitable, usted tiene que saberlo. O sea, el hecho de que usted sea hijo de Dios, el hecho de que usted pertenezca a esta iglesia o a cualquier iglesia, no significa que para usted la adversidad no existe. No, usted va a pasar momentos adversos. Pero lo segundo que quiero tocar es frente a eso, una actitud de fe cambia nuestra apreciación de la crisis. Escúcheme bien. Una actitud de fe cambia nuestra apreciación de la crisis. Y quisiera utilizar varios casos, pero solo voy a utilizar dos, rápidamente. Pablo. ¿Cómo escribe Pablo la carta a los filipenses? Desde la cárcel. Él está preso. Mientras cumplía arresto domiciliario. El apóstol, escúcheme, el apóstol podía recibir visitas, pero no podía salir de su casa. Tenía un arresto domiciliario. A pesar de que vivía en una casa, muy probablemente estaba encadenado a un soldado romano, porque los romanos eran serios y terribles en ese tipo de situaciones. Lo más probable es que él estaba encadenado las 24 horas del día. Además, no sabía cuándo era su juicio, podía demorar años. Y estas eran condiciones de vida para el futuro previsible, posiblemente para el resto de su vida, porque Pablo no era una persona joven. Ahora, bajo tales circunstancias, Pablo pudo haber tenido la tentación de clamar al cielo por su libertad. ¿Por qué? Porque resulta que él está preso injustamente. Las circunstancias que está pasando no tienen ninguna razón de ser, porque él está preso simplemente por estar predicando la palabra de Dios. Por eso lo tomaron preso. Entonces, ¿qué le da eso? Tal vez le daría todo el derecho de decirle al Señor, Señor, pero ¿cómo así? Tal vez le daba todo el derecho como el profeta, ¿cierto? De quejarse, Señor, ¿cómo así? Yo estoy aquí preso solamente por predicar tu palabra, por extender el evangelio, Señor, y yo veo como que tú no haces nada. Después de todo, Dios lo había llamado a predicar, discipular a los creyentes y alcanzar gentiles. Ese era su mandato. Pero ahí estaba, atrapado en Roma, sin poder plantar nuevas iglesias, sin poder visitar a aquellos a los cuales dirigía sus cartas. Entonces notamos que aparte de ser esto injusto, su arresto le impedía desempeñar cosas importantes en la vida. Complicada la situación. Era una circunstancia totalmente adversa. Y déjeme decirle algo. Si alguien tenía derecho de quejarse, era Pablo. Tenía todo el derecho. Porque había sufrido persecuciones, había sufrido naufragios, había sufrido palizas en el evangelio. Pero escúcheme, jamás Pablo se quejó. Siempre estuvo bajo la dirección de Dios. Su carta a Filipo, lean ustedes Filipenses, es una carta hermosísima, dadas las circunstancias en que las escribe. Usted debe entender que eso que escribe Pablo en Filipenses lo hace desde una cárcel, estando preso injustamente. Entonces cuando usted lee la carta dice, wow, ¿cómo así? En las condiciones que estaba Pablo, y aquí habla de gozo, habla de regocijo, habla de gozarnos en el Señor, habla... Increíble. Eso es un hombre que no está pensando en sus circunstancias, sino que tiene fe en quien él ha creído. Eso es. Pero ¿sabe muchas veces qué es lo que nos pasa a nosotros, hermano?
olvidamos la fe en quien hemos creído y ponemos nuestros ojos en las circunstancias. En las circunstancias. Y entonces, ¿qué pasa cuando ponemos los ojos en las circunstancias y olvidamos la fe que tenemos en el Señor? Pues las circunstancias nos agobian, las circunstancias nos angustian y las circunstancias nos causan dolor. Pero nosotros podemos libertarnos, sentir libertad de eso. Nosotros como pastores hemos tenido aquí ejemplos claros de hermanos que han pasado por circunstancias bien, pero bien angustiosas. Y nos ha tocado colocarle el brazo encima, abrazarlos y orar por ellos. Y enseñarles a creer y a tener fe en el Señor. Mire lo que escribe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1. Para que usted vea el contraste de un hombre que está en las manos de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice así: pero quiero que sepáis, hermanos, ojo, que las cosas que me han sucedido, ojo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros de muy buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, tal vez pensando en causar más dolor a mis prisiones. Pero los otros predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esas son las palabras del apóstol. Ahí está. ¿Palabras de queja? No, para nada, para nada. Palabras de ánimo. El hombre está contento, el hombre está gozoso. El hombre está diciendo, mire, el estar yo aquí ha dado como resultado que todos estos guardias del pretorio romano conozcan del Señor. Esto ha dado como resultado que hermanos que vienen a visitarme y a llorar aquí salgan más bien animados, salgan prestos ¿a qué? A seguir predicando. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que mi estancia aquí, lo que ha dado como resultado es que el Evangelio se ha extendido. Eso es una persona que está bajo la dirección del Señor y que tiene fe en quien ha creído. Eso es. La segunda persona que quiero hablar rápidamente, el tiempo lamentablemente es muy escaso, es el de José. José, ustedes saben muy bien, dice la palabra que cuando José llegó a sus hermanos le quitaron la túnica de colores que tenía y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, sin agua. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José y le vendieron por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Esa es como la introducción de toda la historia, ¿sí? Que es una historia larga, bastante larga. Pero en José se da algo similar. José comienza a vivir desde ese momento una serie de circunstancias adversas, terribles, que marcan su vida. Pero ocurren cosas interesantes. Por ejemplo, ahí lo que nosotros encontramos es que en todo lo que sucede está el plan de Dios. Y ojo con eso.
Ojo con eso, porque cuando usted está pasando una adversidad, usted no sabe qué tiene Dios en medio de esa adversidad. Usted no lo sabe. Usted solamente de pronto está pensando en el dolor y en la angustia que está viviendo. Pero no le pregunte a usted al Señor por qué. Siempre pregúntele ¿para qué? Nunca le diga, Señor, ¿por qué yo estoy pasando? Y diga, Señor, ¿para qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Qué bendición tienes tú con esta adversidad? Eso es. Pero mire usted, José es arrojado en un pozo. Esos pozos eran construidos en ciertos lugares y ellos se llenaban de agua. Mantenían casi siempre llenos de agua para que de allí los pastores y que cuidaban sus ganados y todo pudieran tener agua para ellos y para su ganado. Entonces generalmente eran pozos que mantenían llenos de agua y eran obviamente muy profundos porque el agua se localizaba muy profundo. Entonces lo hacían bastante profundo y el agua comenzaba a brotar y el pozo se llenaba. Note usted cómo Dios comienza a actuar. ¿Cómo estaba el pozo? Vacío. Ahí ya comenzamos a ver que la mano del Eterno, de Dios, lo echaron a una cisterna. ¿Lo echaron ahí para que él viviera tranquilo? No, el propósito de él era que al echarlo ahí se ahogara, muriera. Pero Dios comienza a guardar la vida de José. ¿Por qué? Porque este depósito subterráneo para almacenar agua y que se llenaba normalmente, a veces hasta brotaba el agua, sobre todo cuando había tiempo de lluvia, dice que estaba vacío. El pozo estaba vacío, es decir, la mano de Dios protegiendo a José. No era casualidad que el pozo estuviera sin agua. Ahora, bueno, ellos hubieran podido utilizar otro medio para matarlo. Bueno, no lo pudimos ahogar. Bueno, miremos a ver qué otra cosa. Ellos lo que no querían era como manchar sus manos de sangre, llamémoslo así. Querían como algo, pues, que fuera como un accidente o algo así. Seguramente estarían craneando y pensando cómo lo vamos a hacer. Este hombre nos tiene aburridos con sus sueños, es el preferido de mi papá, por él mi papá nos ignora. Bueno, una cantidad de cosas que tenían contra él. Pero en ese momento vienen un poco de mercaderes madianitas. Y entonces se les viene a ellos la idea, bueno, librémonos de este hombre y ya así no necesitamos matarlo. Y aparte de eso, nos lucramos económicamente. En ese tiempo era muy común que la gente rica y especialmente de estos pueblos mantenían esclavos. Ellos compraban personas esclavas. Y entonces, pues José, una persona joven, ahí está muy adolescente todavía, aparentemente, con fuerzas, con vitalidad, un hombre productivo, pues fácilmente era venderlo. ¿Pero por qué permitió Dios que él fuera vendido? Para seguir guardando su vida. Ahí está la mano de Dios, para seguir guardando su vida. Estos ismaelitas llevaron a José a Egipto. Bueno, ellos invirtieron un dinero, de pronto tenían que sacar alguna ganancia. Potifar era un hombre de alto rango dentro del imperio egipcio en ese momento. Y entonces era un hombre con mucho dinero. Y él compró a José para que José le sirviera en su casa. Seguramente ellos dieron 20 monedas, posiblemente lo vendieron por 40 o 50 monedas. No sé, mínimo se ganarían el doble. Eran negociantes, mercaderes, dice ahí. Eran negociantes. Usted sabe que un empresario no va puntada sin dedal. ¿Qué sucede? Ahí está, aparentemente se resolvieron los problemas de José. Llegó a una buena familia, un hombre de un alto nivel
económico, un hombre de un alto de una posición social. El hombre se gana la confianza del patrón, le dice: ve a José, administreme todo esto, yo no quiero entenderme de eso, solamente te reservo mi señora, eso sí, déjela ya quietecita, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Viene otra vez la adversidad y el contratiempo. La señora que había sido reservada era lo único que Dios le había reservado para él, que José no tenía nada que ver con eso. Se enamora de José y le monta la perseguidora. Y José, un hombre temeroso de Dios: hombre, no moleste, hombre, no insista. No, pues porque eso no ocurrió así de una vez, un día para otro. No, yo me imagino que hubo una seducción, hubo acercamientos, hubo tentaciones, y José de pronto, no, hasta que llegó el punto en que esta mujer no aguantó más y ya entró a buscar algo directamente. ¿Qué le toca a José? Salir corriendo. Pero en su carrera, ella seguramente lo asió de este saco, y pues la única manera es desprenderse del saco, y el saco. A la cárcel. 13 años. Usted puede imaginarse, ¿no? 13 años en la cárcel injustamente. Pero en la cárcel, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios en la cárcel? Lo guarda, lo cuida. Él cae en gracia con los alguaciles en ese entonces. Y entonces casi que José llega a la cárcel a hacer el papel de alguacil al tiempo. Estaba preso, pero prácticamente él hacía el trabajo de los alguaciles. O sea, le cogieron tanta confianza que prácticamente José hacía el trabajo de ellos. Bueno, Dios guardándolo, hasta que ustedes conocen el resto de la historia. Surge el sueño del panadero y el sueño del copero, etcétera. Finalmente, Dios permite que él salga y llegue a ser el segundo en el reino. Y mire lo que él le dice a los hermanos cuando los hermanos aparecen en medio de la escasez. Él le dice: porque Dios permitió todo esto para guardarme a mí y a ustedes. Tremendo, ¿no? Como José tenía aquí que su vida estaba en las manos de Dios. Es aquí. Usted lo que tiene que hacer, hermano, es tener en su mente y en su corazón que su vida está en las manos de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Su vida no está en las manos de nadie. Escúcheme, esposa, su vida no está en las manos de su esposo, su vida está en las manos de Dios. Esposo, su vida no está en las manos de su esposa, ni en su trabajo, ni en la economía, en nada. La vida de uno está en las manos de Dios. Si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, la vida tuya está en las manos de Dios, en las manos de Dios. Y ojo, cualquier adversidad que se presenta, usted pregúntele a Dios: Señor, ¿para qué estás permitiendo esta adversidad? Por ahí creo que Susi alcanzó a leer un pasaje que dice: porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando nosotros estamos en las manos de Dios, no son las circunstancias las que determinan mi vida. Es la mano de Dios. Es el poder de Dios. Finalmente, hermano, nosotros en la adversidad
Y teniendo fe en el Señor, tenemos que aprender a sobreponernos a la adversidad. Tenemos que aprender a sobreponernos a las dificultades. Volvamos a Habacuc, ¿cierto? Volvamos a Habacuc y a la situación que él está viviendo. El propio Habacuc lo advirtió cuando él señala. Y yo creo que volvamos a Habacuc, por favor, porque vale la pena volver a este profeta que nos está hablando de la situación que él está viviendo. Y entonces en el versículo 3, versículos 17, 18 y 19. O sea, al final del capítulo, note que los primeros versículos fueron ¿qué? ¿Una qué? Una queja. Y después hay un desarrollo en todo el libro de Habacuc, donde él está mostrando todo lo que está sucediendo en el pueblo. Y le hace preguntas a Dios y Dios le responde las preguntas. Pero al final del libro, él escribe estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en las alturas me hace andar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dele ese aplauso al Señor, vale la pena. Vale la pena. Así es. No importa cuán enormes sean las tormentas que azotan tu frágil embarcación. No desistas, mantén tu fe, sigue adelante y con la ayuda de Dios tú superarás la crisis. No importa. Quiero terminar con otra historia que encontré. Susana iba a recoger los vasos vacíos. Era una muchacha que atendía, era empleada de unas oficinas y repartía el tinto y obviamente recogía los vasos ya cuando estaban vacíos. Ella va a recoger los vasos vacíos, al menos eso creía ella. Fue al escritorio del jefe y habían varios vasos. Los recogió, pero uno no estaba vacío, estaba lleno. Y volcó el contenido sobre el escritorio. Y en cuestión del segundo, el manuscrito que el jefe había escrito con tanto tiempo para enviarlo a una revista, estaba empapado de café tinto. Tremendo. ¿Se imaginan ese espectáculo? En una oficina. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuál era la salida en una circunstancia así? Hay dos opciones. Primera opción del jefe: enojarse, llamarle la atención y pedir que tuviera más cuidado. Elevar el tono de la voz y hacerle sentir que había cometido un enorme error por descuido. Segunda opción: ayudar a reparar el daño y poner a secar las páginas tratando de salvar las que más pudiera. ¿Qué opción escogería usted? Sin duda, la opción que debíamos escoger, no sé si sería la que usted escogería, pero la que debemos escoger es la segunda. Enojarnos no resolvería nada.
Ofender, mucho menos. Y herir los sentimientos no es propio de un cristiano. ¿Se da cuenta? Nuestra actitud frente a situaciones que roban la tranquilidad es tremendamente especial. Es tremendamente especial. Ay, hermano, ¿cómo reaccionamos nosotros? A veces como en situaciones tan mínimas y tan pequeñas que suceden en nuestra casa. Es que hoy no puedo sacar el perro porque no tengo tiempo. ¿Cómo? ¿No vas a sacar al niño? ¿Cuál niño? Por eso nos enojamos. Mi amor, no tengo hoy para la carne. Ah, yo no sé, usted verá. Aquí usted tiene que traerlo de la carne. Por eso. ¿Somos así o no somos así? Y creamos una circunstancia angustiosa para la otra persona, para nosotros mismos. Mi amor, no puedo ir hoy por los niños al colegio. Ah, yo no sé, usted verá. Pues entonces que se queden allá, porque yo tampoco. Eso es la reacción que nosotros a veces tomamos. Nos enojamos, herimos los sentimientos de la otra persona, herimos nuestros propios sentimientos, cuando realmente las circunstancias muchas veces se pueden manejar desde el punto de vista de buscarle la solución. De buscarle la solución. Y las circunstancias simplemente hay que buscarle la solución. No importa la adversidad, no importa el problema, no importa la dificultad. Hermano, escúcheme, por favor. Si usted quiere vivir una vida tranquila y quiere hacer de la otra persona, sea su cónyuge, sea su hijo, sea su amigo, sea su jefe, sea su compañero de trabajo, no importa quién sea, su vecino, tenga cuidado con su reacción, tenga cuidado con lo que dice, tenga cuidado con la forma que contesta, con las palabras que usa, con el enojo que usted puede expresar. Porque hermano, usted está hiriendo los sentimientos de la otra persona, está enojándose usted en su interior. Usted no sabe muchas veces por las bobadas y las tonterías más grandes que uno puede generar un problema y una circunstancia adversa, solo por no aprender a manejarlo bajo la sabiduría, bajo la prudencia y bajo la dirección de Dios. Bajo la dirección de Dios. Tenemos que aprender a ofendernos menos. Tenemos que aprender a no herir a las otras personas. Tenemos que aprender, hermano, que somos cristianos. Dígale a la persona que está al lado, somos cristianos. Así, con ese tonito, dígale, somos cristianos. Somos cristianos, hermano. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos? ¿Cuántos dolores de cabeza? Estemos de pie, hermano. Cierra tus ojos. Y es un momento especial, hermano.
primero de decirle al Señor, no sé, tal vez has llegado con una circunstancia difícil en esta mañana. Déjame decirte que no importa las circunstancias con que tú hayas llegado aquí en esta mañana. Si confías y tienes fe en el Señor, Él tiene tu respuesta. Él tiene tu respuesta. Y Él quiso que tú vinieras hoy. Hoy estás aquí porque Él quiso que escucharas esta palabra para decirte, tengo en mis manos tu circunstancia. Tengo en mis manos tu circunstancia. Él quería decírtelo en esta mañana. Y no quiero que salgas de este lugar sin antes sentir la plena seguridad de que esa adversidad que estás pasando, esa crisis que está pasando o esa circunstancia adversa, tú la vas a depositar en las manos de Dios y Él la va a tomar. Y tú vas a experimentar al salir de este lugar la calma, la paz y el sosiego que has buscado. Hoy el Señor la tiene para ti, como la tuvo para Pablo, como la tuvo para José, como la tuvo para aquellos hombres que vivieron circunstancias adversas. David vivió por cuevas, huyendo, pero Dios tenía un plan con él. Permíteme decirte un texto en esta mañana de ánimo. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Levanta tu voz allí. Esta oración es muy personal. Es tu circunstancia delante de Dios. Es tu circunstancia delante de Dios. Señor de la gloria, bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Yo quiero en esta mañana, Señor, dirigirme a ti con las palabras más sencillas que pueda encontrar. Para decirte, Señor, que estoy tan agradecido por lo que tú eres y has sido para mí en todo el recorrido de mi vida. Pero también para darte gracias por esta congregación que tú estás formando. Porque aunque no son personas perfectas, Señor, en su imperfección, Señor, ellos quieren estar. Y yo quiero estar siempre confiando en ti. Estar en tus manos. Ser acariciados por ti, Señor. Ser mimados por ti. Señor de la gloria, en este momento, Señor, yo clamo, yo ruego, suplico delante de ti que todas las personas que han llegado con una circunstancia adversa, difícil, que están pasando por una crisis en su vida personal, en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su vida de padre, de madre, en su vida de hijo, en su economía, en su vida laboral, en su vida de estudio,
Señor, tú los tomes en tus manos. Tómalos en tus manos, Señor. Ellos vinieron por una respuesta en esta mañana a su angustia, a su dolor. Permite, Señor, que salgan de este lugar con una calma y una paz que solo viene de ti. Esa paz, Señor, que en medio de la angustia podemos sonreír y gozarnos en el Señor con todo. Yo me alegraré en Jehová. Oh Dios, oh Dios, que esa sea nuestra expresión en esta mañana. Con todo yo me alegraré en el Señor. Que tú puedas hacer los pies de estos hermanos como de siervas. Y que en las alturas tú los hagas andar. Bendito tu nombre, Padre. Bendito tu nombre, Señor. Aleluya. Santo y glorificado eres tú. Santo y glorificado eres tú, Señor. Santo. En el desierto, cuando todo en mí se cuesta, mi oración en